Amigos, bienvenidos a Televistazo. Mayra Salazar y Daniel Salcedo rinden sus testimonios anticipados por el caso Purga. Estefi. ¿Qué tal, Gaby y amigos? Bienvenidos. Jacqueline Rodas está en la Corte Nacional cubriendo la audiencia que se desarrolla bajo estrictas medidas de seguridad. Estefi, ya terminó el testimonio anticipado de Daniel Salcedo. Él se ha referido a una reunión que mantuvo en el año 2022 dentro de la cárcel 4 con el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, y Cristian Romero. Actualmente Cristian Romero es un abogado que está prófugo en el caso Metástasis, que defendió a Jorge Glass y también tuvo entre sus clientes al narcotraficante Leandro Norero. Según el testimonio de Salcedo, Glass, Cristian Romero y él en esta reunión trataron sobre el habeas corpus que finalmente les concedió el juez Bani Molina de Portoviejo en agosto de 2022, este polémico habeas corpus. Él dijo que a él le iba a costar $150,000 y que cuando le preguntó a Cristian Romero cuánto le iban a cobrar a Jorge Glass por ese mismo habeas corpus, dijo que eso lo está negociando Virgilio. La fiscal Diana Salazar le dijo que cuál era el apellido de Virgilio. Él dijo que no recordaba bien, alcanzó a decir que era un apellido como Hernán, dijo al final Virgilio Hernán, no completó el nombre del apellido. Otra revelación que ha hecho hoy Daniel Salcedo es que dice que le pagó $70,000 al juez de la Corte Nacional, Byron Guillén, para que falle a su favor en el caso por lavado de activos que, recordemos, se resolvió este año. Él dijo que esto estaba demorando y que el juez Guillén le decía que tiene que esperar para que no haya problema porque el juez Luis Rivera acababa de dejar libres a los imputados en el caso de los helicópteros Drup y que a él le iban a caer. Finalmente, este caso no fue a favor de Salcedo. Él dice que Byron Guillén le devolvió el dinero, pero que resta todavía $10,000 que aún le debe. Escuchamos a continuación al abogado de Daniel Salcedo que se refiere a la primera revelación, a la del pago y la negociación con Jorge Glass para conseguir el habeas corpus. El ingeniero Jorge Glass ha sido beneficiado también de esta medida cautelar, esta acción constitucional por la cual recuperó su libertad Daniel Salcedo y el ingeniero Jorge Glass y una tercera persona de apellido Araujo también. Daniel Salcedo ha referido que han existido $150,000 que han sido pagados por él, que él no ha financiado ninguna información del ingeniero Jorge Glass, pues ha dicho también que uno de los abogados que patrocinaba su causa había tenido ya conversación con un señor de nombre Virgilio, no aclaró específicamente el apellido, a fin de que lo puedan sacar libre a Jorge Glass. Daniel Salcedo ha incriminado en total a 8 jueces, la mayoría del Guayas, el juez de Portoviejo y el juez Guillén, en todas esas negociaciones y pagos por fallos. Al momento está rindiendo el testimonio Mayra Salazar y todos los detalles de estos dos testimonios les tendremos en nuestra siguiente emisión. 3 muertos y 2 heridos es el saldo del ataque en un circo en Manta. En la balacera de anoche fue asesinado el asambleísta alterno de Los Ríos, Cristian Nieto, y su esposa Nicole Burgos, que eran parte de los organizadores del espectáculo. Ahí está, con boleto. Ya. Eran cerca de las 8 de la noche de este domingo cuando 2 sicarios abrieron fuego en un circo de Manta. Ocurrió mientras se realizaba una transmisión digital anunciando la función que estaba a punto de comenzar. Allí quedó grabado el momento en que decenas de personas corrieron para esquivar las balas. Según la policía, el ataque estaba dirigido a Cristian Nieto, asambleísta alterno de Los Ríos por Revolución Ciudadana y creador de contenido que era parte de la organización del espectáculo. Los asesinos ingresaron por detrás de las toldas del circo y dispararon contra él y su esposa, Nicole Burgos. ¡Una ambulancia! ¡Mataron a Pim! ¡Por el lado, Miguel, por el lado! Ambos murieron minutos después de ser llevados a diferentes casas de salud. Otras 3 personas quedaron heridas, pero durante la madrugada una de ellas falleció. Se trata de un joven de 24 años que era parte del público. La policía señaló la mañana de este lunes que aún no se ha determinado la causa del ataque. Los criminales huyeron en un auto rojo y luego incineraron el vehículo en el cantón Montecristi. Haciendo las verificaciones con la Policía Judicial del distrito Babahoyo, ya existió algunos procedimientos en los cuales estaba sindicado justamente la persona a la cual nos estamos refiriendo, Cristian Eladio
Nieto Vera, de 34 años de edad. Consta con 4 procesos judiciales. Un proceso judicial en el 2018 por extorsión, otro en el 2018 por estafa, en el 2021 que tiene un archivo de una investigación previa y el 2024 por intimidación. Esta mañana se observó un patrullero con 2 policías en el sector La Poza, noroeste de la ciudad, donde está instalado el circo. Mientras se conoció que colaboradores del asambleísta y su esposa acudieron al centro forense del cantón para retirar los cuerpos que serán trasladados a su natal Babahoyo, en Los Ríos. En las últimas semanas, un promedio de 4 personas son asesinadas al día en Manabí. Investigaciones de la policía detallan que un cártel mexicano busca aniquilar a las mafias locales. Datos de investigación de la policía a los que Televistazo tuvo acceso indican que parte de la guerra criminal que se vive en Manabí es financiada por el cártel mexicano Jalisco Nueva Generación. Su objetivo es el grupo Los Choneros o cualquier otro aliado local al cártel Sinaloa y tener el control del traslado de cocaína. Los crímenes que la policía atribuye a este grupo tienen 2 características. Los sicarios usan fusiles de guerra de hasta 600 metros de alcance y luego de los asesinatos, los carros son incinerados para no dejar rastro. Además, Televistazo conoció que en algunos casos llegan a Manabí extranjeros específicamente para ejecutar el hecho y enseguida abandonan el país. Las cifras confirman que Manabí es una de las 3 provincias donde las muertes violentas se mantienen al alza. Del 1 de enero al 3 de junio de 2023 mataron a 320 personas. En el mismo periodo de 2024 subió a 372. 4 de cada 10 sicariatos se dan en Manta. En el 2023 fueron 98 crímenes y en el 2024 150. Es la creación de una brigada investigativa Manabí. Está conformada por las mejores capacidades de talento humano y sobre todo tecnológicas y logísticas de la Policía Nacional para dar una respuesta. Pero ni esa brigada ni el estado de excepción frenan las muertes. Solo en los últimos 10 días se reportaron 44. El 98% de los sicariatos está relacionado al tráfico de drogas. La policía argumenta que los operativos realizados no solo buscan desarticular a los choneros, sino a todas las redes criminales. Ha permitido el tema de un fraccionamiento de otro grupo terrorista que es contrario a los choneros en Manta. Específicamente los Lobos, los cuales a través de su fracción denominada Los Pepes, han causado eventos múltiples. Manabí tiene al menos 22 playas que, además de dar acceso directo al Océano Pacífico, tienen conexión a vías en buen estado, lo que facilita el traslado de droga. La mayor cantidad de pescadores detenidos con cocaína en alta mar son de esa provincia, que también es un punto de partida de avionetas cargadas de alcaloide. Según las autoridades, son características que llaman la atención de los narcos. Manta será la sede del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de la Comandancia de Policía. La decisión fue anunciada por el presidente Noboa en el encuentro sobre seguridad que se lleva a cabo en Quito. Adriana Bermeo cubrió el evento. Las fuerzas militar y policial se concentrarán en Manta. La mañana de este lunes, el presidente Daniel Noboa anunció que las sedes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de la Comandancia de la Policía serán cambiadas temporalmente a Manta. Esto ocurre después de que la noche de ayer asesinaran al asambleísta alterno Cristian Nieto de la Revolución Ciudadana y a su esposa en un circo de esa ciudad. El anuncio se dio en el marco del encuentro de seguridad frente a los grupos de delincuencia organizada que fue presentado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF. Y desde ahí se pelea esta guerra, este conflicto armado interno. Yo en las próximas semanas estaré principalmente en Guayaquil y en Manta, también dando el ejemplo y dándole seguimiento a lo que está pasando y las acciones que van a tomar nuestras fuerzas de orden, así como nuestros ministros. La alcaldesa de Manta, Marciana Valdivieso, y el prefecto de Manabí, Leonardo Orlando, dijeron estar listos para que el Frente de Seguridad opere desde esta ciudad. Aún no se conoce cómo será el plan de traslado, pero las autoridades aseguraron que cuentan con la infraestructura necesaria.
Esto va a ser de manera inmediata, así que va a contar con todo el apoyo del municipio de Manta. Como alcaldesa estoy comprometida siempre a articular con los diferentes organismos que brindan el orden y la seguridad, como la Policía Nacional, como las Fuerzas Armadas. En el encuentro, el presidente Daniel Noboa estuvo acompañado por la ministra del Interior, Mónica Palencia, y la canciller Gabriela Sommerfield. A este encuentro asisten prefectos, asambleístas, alcaldes y expertos internacionales que buscan compartir experiencias para delinear estrategias para enfrentar el crimen organizado. Sheinbaum, heredera incondicional. México hizo historia este domingo al elegir a la primera mujer presidenta. Los resultados del escrutinio en el Instituto Nacional Electoral consolidan el triunfo de Claudia Sheinbaum del oficialista partido Morena con 58.95% de los votos. En segundo lugar queda Xochitl Gálvez de la mayor alianza opositora con el 28%. Y el tercer lugar es para Jorge Álvarez Maínez del Movimiento Ciudadano con el 10.5% de esos votos. Claudia Sheinbaum recibió los resultados en la capital mexicana y pasada la medianoche se reunió con miles de seguidores en la Plaza de la Constitución, conocida como el Zócalo. Dijo que su gobierno continuará con políticas de austeridad y de lucha contra la corrupción y agradeció a su antecesor, Andrés López Obrador, en el liderazgo político del país. No hubo sorpresas en las elecciones de México de este domingo. Claudia Sheinbaum ganó con un amplio margen. Desde la Plaza del Zócalo, la mandataria electa reiteró que luchará contra la pobreza, la violencia y el narcotráfico. Vamos a gobernar para todas y para todos. Pero como dice el principio humanista de nuestro movimiento, por el bien de todos, primero los pobres. Seremos austeros, no regresarán la corrupción ni los privilegios. No va a regresar el avión presidencial, ni las pensiones expresidentes, ni el Estado Mayor Presidencial. Sheinbaum prometió continuar con todos los programas de ayuda social del mandatario saliente Andrés Manuel López Obrador, a quien agradeció por su labor. ¡Viva la Cuarta Transformación! ¡Viva el presidente López Obrador! El partido político de Sheinbaum, Movimiento de Regeneración Nacional, obtuvo mayorías tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Además, ganaron en 25 de las 32 gobernaciones del país, incluyendo la jefatura de gobierno de Ciudad de México, que será liderada por Carla Brugada, su copartidaria, con quien estuvo en la tarima esta madrugada. La investidura de Claudia Sheinbaum está prevista para el 1 de octubre. Claudia Sheinbaum Pardo tiene 24 años de carrera política en la línea del actual presidente. Ocupó la jefatura de gobierno de Ciudad de México, cargo equivalente a la alcaldía, y basa su propuesta en el desarrollo de programas educativos, en seguridad, reformas judiciales y en un plan para desalentar el reclutamiento de jóvenes por parte del crimen organizado. Claudia Sheinbaum, política, científica y académica, tiene un doctorado en Ingeniería Ambiental, maestría en Ingeniería Eléctrica y una licenciatura en Física. Cumplirá 62 años el 24 de junio. Se ha casado 2 veces, tiene 2 hijos. Ganó esta elección presidencial de la mano del partido Morena, en alianza con el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista, en una coalición llamada Sigamos Haciendo Historia. Se vinculó con López Obrador hace 24 años, cuando el actual presidente era jefe del gobierno de Distrito Federal. Aunque sus orígenes políticos vienen desde la infancia, cuando sus padres fueron parte del movimiento estudiantil de 1968, lo que impulsó su activismo. Y ha dicho varias veces que México está listo para una mujer presidenta, para una astronauta, para cualquier cargo, que las mujeres mexicanas están listas desde hace mucho tiempo. Y ahora, con 29 millones de votos contabilizados a su favor, es la presidenta que más alta votación ha recibido en la historia de México. Quiere convertir al país en una potencia educativa, científica y de innovación, pero su plan de una república segura y con justicia domina los ejes de su propuesta.
en atención a las causas de la violencia, fortalecimiento de la Guardia Nacional, inteligencia e investigación y reformas al Poder Judicial, ya que el 61% de la población mayor de 18 años en México considera inseguro vivir en sus ciudades. Quiere desalentar el reclutamiento de la población joven por parte del crimen organizado, utilizando programas de intervención contra la violencia, en un país donde el cartel Jalisco Nueva Generación, por ejemplo, es el de mayor expansión, con presencia en los 32 estados, y la vigencia de otros grupos como el cartel de Sinaloa, la Nueva Familia Michoacana o el cartel del Golfo. Así, la presidenta electa de México ha propuesto fortalecer también la colaboración entre distintas agencias del Estado y combatir las finanzas de los grupos criminales, algo que se ha dificultado en todos los gobiernos anteriores. ¿Cómo será el suministro de combustible tras el nuevo daño de la refinería de Esmeraldas? Los detalles luego de la pausa. La refinería de Esmeraldas sufre un nuevo daño. Una de las 2 unidades de vacío de esa planta dejó de operar, pero la estatal garantiza el suministro de combustibles en el país. Francisco Garcés tiene la información. La refinería de Esmeraldas trabaja a medio gas. La unidad de vacío número 2 está parada. Esa planta tiene 2 de estas unidades y la dañada producía parte de las naftas para elaborar gasolinas, combustible para aviones, gas de uso doméstico y residuos para producir asfalto. El daño aún está en evaluación, pero esa unidad no volverá a funcionar a corto plazo. La petrolera estatal asegura, no obstante, que el suministro de combustibles está garantizado. El daño fue detectado el 13 de mayo, una vez que concluyó el mantenimiento de una de las unidades que recibe y hace el primer procesamiento de crudo. Cuando esa planta arrancó, no lo hizo la unidad de vacío. Petroecuador espera tener esta semana un informe completo para conocer las causas del daño y saber cuánto tiempo tomará repararlo. En un comunicado, la petrolera anunció que mientras tanto trabaja con sus unidades de transporte y de comercio nacional e internacional para garantizar que no faltará combustibles. En otras palabras, va a importar. La refinería de Esmeraldas produce el 60% de los combustibles nacionales, pero su producción se ha ido reduciendo debido a los constantes daños que sufre su infraestructura. Entre enero y abril, la producción cayó en 20%. Pasó de 100,000 barriles a 80,000 barriles diarios de combustibles. A pesar de estas circunstancias, el gobierno declaró desierto el 15 de mayo el concurso de ofertas del proyecto para repotenciar esa refinería con una inversión privada de $2.300 millones. La vicepresidenta Verónica Abad compareció vía telemática para rendir versión en la investigación contra su hijo. Sin embargo, se negó a contestar preguntas, pues no se le aclaró si fue llamada como testigo o sospechosa. Fabiola Santana con los detalles. Hoy a las 10:30 de la mañana estaré conectada a través del link que me ha enviado el fiscal. Tal y como lo anticipó en Ecuavisa, la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, se conectó vía Zoom para rendir su versión desde Tel Aviv en el caso de oferta de tráfico de influencias que investiga a su hijo Francisco Barreiro. Lo hizo en el tercer llamado de fiscalía y se negó a responder preguntas. La segunda mandataria pidió al fiscal del caso, Carlos Alarcón, que le aclare si fue convocada en calidad de testigo o de sospechosa. La fiscalía ratificó que tiene la potestad de llamar a cualquier persona a rendir una versión. La respuesta no satisfizo a Abad y ella se limitó a decir que no conoce detalles de la investigación más allá de lo que se publica en redes sociales y medios de comunicación y se acogió al silencio, por lo que la diligencia duró apenas 10 minutos. La investigación contra Francisco Barreiro, hijo de Abad, se da por la supuesta oferta de cargos en la vicepresidencia de la República. La Fiscalía podrá hacer vinculaciones hasta el 19 de junio cuando termina la instrucción fiscal. Tanto la investigación del hijo de la vicepresidenta como el llamado para que ella rinda versión se da en medio de la pugna entre los mandatarios. En entrevista con el programa Contacto Directo, Verónica Abad ratificó que no dará un paso al costado mientras el gobierno busca una vía legal para evitar que asuma la presidencia. Considera que la consulta que planteó el Ejecutivo a la Procuraduría para que Daniel Noboa no tenga que ausentarse para hacer campaña por la reelección atenta contra la democracia. Luisa María Heredia con el informe.
Para la vicepresidenta Verónica Abad, quien cumple funciones como embajadora en Israel, la consulta que planteó el gobierno a la Procuraduría General del Estado sobre si Daniel Noboa debe o no pedir licencia para candidatizarse otra vez a la presidencia, en vista de que llegó a Carondelet luego de la muerte cruzada, es un golpe directo a la democracia. Es una forma impresentable completamente de atropellar abiertamente a las normas y a la Constitución que nos rige a nosotros como servidores públicos, sobre todo gobernantes. El equipo jurídico de la presidencia trata de encontrar una vía legal para evitar que Abad reemplace a Noboa. Para eso recurrió a la Procuraduría y este organismo a su vez al Consejo Nacional Electoral, que debe emitir un criterio jurídico. Va a buscar todos los mecanismos que sean posibles para que yo no llegue a la presidencia en el orden natural constitucional. Porque no es mi querer, no es que yo quiero por capricho y me aferro. El pueblo ecuatoriano me dio, es una responsabilidad que yo tengo con el pueblo ecuatoriano de seguir haciendo lo que me encomendó. Abad insiste en que esa búsqueda constante de cómo sacarla del cargo la ha convertido en víctima de persecución política por parte de Noboa y su gabinete. Usan a una secretaria de comunicación para llamarme corrupta y que he estado en escándalos de corrupción. Yo le pregunto a ella cuáles. Sale un viceministro a decir que yo soy de temor, que voy a deshacer la cúpula de las Fuerzas Armadas. Y lo dijo la señora Jacome, que ellos no están con todas las fuerzas sobre mí. Están todos sobre mí para que esto acontezca. Cuando el pueblo ecuatoriano paga sus sueldos para que puedan trabajar por los ecuatorianos. La vicepresidenta hace un llamado a los entes de control. Le pide a la Asamblea y a la Fiscalía revisar el accionar de los funcionarios públicos que han dedicado buena parte de sus recientes apariciones a posicionar un mensaje que, según considera, atenta contra ella y la Constitución. El Frente de Seguridad modificará la estrategia en la segunda semana de intervención en las 7 provincias en estado de excepción. La semana pasada se atacó a la banda criminal Los Choneros con la detención de cabecillas. Paul Romero amplía. El gobierno cambió el mecanismo y hasta el lenguaje para informar sobre los resultados del Frente de Seguridad. Este lunes los ministros de Defensa y del Interior, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el comandante de la Policía, presentaron lo que el gobierno denominó el primer informe de guerra. En 30 minutos las autoridades difundieron un video y diapositivas con la información estadística de muertes violentas, homicidios, secuestros, liberaciones. Según los funcionarios, la guerra declarada a los grupos terroristas la está ganando el Estado. El informe fue un resumen de las operaciones realizadas la semana pasada, que según el comandante de la policía fue una de las más productivas desde la declaratoria de conflicto armado interno. Las muertes violentas se redujeron, según dijo, de 163 en la última semana de mayo de 2023 a 127 en este año. Detuvieron 65 cabecillas de 4 organizaciones criminales, choneros, lobos, águilas, tiguerones, y abatieron a 11 terroristas. Esto no significa que estamos bien. Vamos a continuar trabajando como bloque de seguridad. Para esta semana, el Frente de Seguridad analizará una nueva estrategia para intervenir en las 7 provincias y un cantón en estado de excepción, porque las bandas criminales están ingresando a los domicilios por sus víctimas, un hecho inédito y sin precedentes según ellos. Que sí existe un conflicto armado interno y de que nuestro país está en guerra. No es solamente la lucha contra un delincuente, contra un extorsionador, contra alguien que roba una billetera. El bloque de seguridad también reforzará las operaciones en la frontera norte, por donde ingresa la droga al país. Familiares de reos de la penitenciaría y otros reclusorios exigen que les permitan ingresar víveres tras la suspensión del servicio de alimentación. ¿Qué dice el SNAI? Ya le contamos. Hoy en Guayaquil, una embarcación pesquera sufrió un incendio en un muelle en el sur de Guayaquil. 3 de los 4 tripulantes fallecieron. Diego Cuenca explica lo ocurrido. La emergencia ocurrió a las 2 de la madrugada, en un muelle en el barrio Cuba, en el sur de Guayaquil. 50 bomberos acudieron para intentar apagar el fuego que se originó dentro de una embarcación pesquera. En el interior estaban 4 tripulantes. Solo uno de ellos pudo salir cuando empezó el incendio. Los otros 3 hombres quedaron atrapados entre las llamas y fallecieron. Los rescatistas confirmaron que tenían entre 24 y 27 años.
La emergencia está totalmente controlada, hemos solicitado que abran otras áreas más del barco precisamente para poderlas revisar y garantizar al 100% de que no vamos a tener un siguiente evento. Los bomberos controlaron la emergencia durante la madrugada, pero a las 6 de la mañana nuevamente tuvieron que intervenir porque el fuego se reactivó en otra área de la embarcación. Aún se desconocen las causas que originaron el incendio, pero los uniformados detectaron que el barco tenía 3.000 galones de combustible, lo que generó altas temperaturas. Durante esa mañana, las unidades de rescate permanecían en el sitio como una medida preventiva. Intensas lluvias en el sur de Alemania provocan inundaciones. En la región de Baviera, zonas urbanas y rurales están afectadas y la presión del agua ha causado la rotura de muros, anegando caminos. Decenas de casas han sido evacuadas y organismos de rescate han salvado a varias personas con helicópteros. Hasta ahora se reporta la muerte de un bombero durante operaciones de salvamento y de una mujer cuyo cuerpo fue encontrado cuando los niveles de agua, que llegaron a 6 metros de altura, empezaron a bajar. El canciller alemán Olaf Scholz, con otros funcionarios de gobierno, visitó esta mañana sectores donde miles de residentes quedaron damnificados. El servicio meteorológico ha advertido que las lluvias se van a mantener. China envió una segunda sonda que aterrizó con éxito en la cara oculta de la Luna. El módulo comenzará a recoger muestras de la superficie y su misión incluye traerlas a la Tierra para su estudio. Un nuevo alunizaje exitoso en la cara oculta de la Luna ocurrió este domingo. La sonda china Chang'e 6 llegó con un módulo de aterrizaje equipado con múltiples sensores para medir la distancia y la velocidad e identificar obstáculos en la superficie lunar. El módulo llegó a la denominada cuenca del Polo Sur Aitken en un lento descenso vertical. Se acercó a la superficie, apagó el motor y alunizó con ayuda de un sistema de amortiguación. Los científicos señalan que el sitio del descenso tiene 13 kilómetros de profundidad y 2.500 kilómetros de diámetro y que es ideal para la exploración y las comunicaciones. Aunque la sonda tiene incorporado un programa que le permite tomar decisiones de forma autónoma, lo que reduce la necesidad de controlarlo desde la Tierra. Es la segunda vez que una misión china alcanza con éxito la cara oculta de la Luna. Completó esa hazaña por primera vez en 2019 con su sonda de prueba Chang'e 4. La misión tiene por objetivo tomar muestras geológicas de la superficie lunar y traerlas de vuelta a la Tierra el 25 de junio. Esta información servirá para complementar datos para el programa de un viaje tripulado a la Luna en 2030. Pero antes lo harán los estadounidenses con la tercera fase de la misión Artemis, prevista para 2026. Vandalizan un tren del metro de Quito. La unidad amaneció pintada con grafitis. Los detalles luego de la pausa. Un tren del metro de Quito fue vandalizado por 3 hombres que pintaron grafitis. La Fiscalía investiga el hecho que ocurrió la noche del domingo. Carla Delgado informa. El metro de Quito no deja de ser noticia. Este domingo uno de sus trenes fue vandalizado. La imagen de la unidad llena de grafitis circuló rápidamente por redes sociales. 3 personas activaron una de las palancas de emergencia para detener la unidad y en cuestión de segundos, según el gerente del puesto central del control Ramón Bedoya, vandalizaron uno de los vagones. Una vez que se activa, el tren tiene cámaras, desde PCC tenemos un circuito cerrado de televisión bastante robusto y bastante confiable que nos permitió actuar de manera inmediata. Tengamos en cuenta también es que lo hacen muy rápido, esta gente son expertos por lo general y es una situación que se ha presentado en varios metros del mundo con altos niveles de seguridad. Esto ocurrió cerca de las 9 de la noche, entre la parada de Solanda y Morán Valverde al sur de Quito. Las 3 personas huyeron y además violentaron una de las salidas de emergencia. El metro de Quito tiene bien asegurada su infraestructura, todos los bienes del metro de Quito están asegurados. Y cuando esto sucede, de una vez se activa la aseguradora y se procede. Este vandalismo es cuestionado por la veeduría del metro, que dice que no es la primera vez que se vulnera el sistema de transporte, a pesar de que cuenta con 700 cámaras,
y controles a los usuarios. Esa veeduría dice haber solicitado información sobre los contratos de seguridad a la empresa del Metro de Quito desde hace algunos días y que no ha logrado tener información. Y ahí nos deberían decir si hay un contrato de seguridad privada. ¿Qué pasó con la seguridad privada? ¿Cierto? Por otro lado, hay que decirle a la Policía Nacional cuántos miembros de la Policía Nacional están en cada parada para poder actuar con rapidez y agilidad. La denuncia ya está en la Fiscalía. El delito por dañar un bien público se castiga con cárcel de 3 a 6 meses. La pena aumenta incluso a 3 años si a causa del daño se paraliza el servicio. Informa cómo será la logística para receptar donaciones. Y esto en medio de la incertidumbre de familiares de los reos. Informa Bessie Granja. A las 10 horas de este lunes, un grupo de familiares de los reos llegó a los exteriores de la penitenciaría del Litoral. No nos dejan pasar, todavía no nos dan. La madre de un preso muestra una maleta donde guardaba leche, suplementos y remedios para la acidez estomacal, que no fueron recibidos por los policías que custodian el ingreso de esa cárcel de Guayaquil. Lo mismo le ocurrió a otra mujer que los trasladaba en una funda plástica. A esa hora y luego de 3 días desde que la empresa proveedora dejó de dar los servicios de alimentación en esa y otras 9 cárceles de Guayas, los familiares no recibieron información de parte del Servicio de Atención a Privados de Libertad SNAI sobre cómo se receptarán las donaciones para darle de comer a esta población. No están dejando pasar comida, yo he venido sábado y domingo y me dicen que no puedo pasar comida. Una de las mujeres asegura que en ese centro carcelario, donde permanecen más de 6.000 presos, no hay cocinas. Absolutamente nada, entonces, ¿cómo van a cocinar? Representantes del Comité Permanente de Derechos Humanos informaron que al mediodía, parientes recolectaron latas de atún. Esta tarde el colectivo solicitará medidas cautelares para que el SNAI encuentre una solución definitiva. Una medida que se adoptó un mes atrás para otras 20 cárceles del país que se quedaron sin el proveedor y que siguen viviendo de donaciones. Mientras en Ambato, tal como consta en este comunicado, se conoció que el pasado 22 de mayo la líder de la unidad zonal del SNAI solicitó al director distrital de educación la donación de fideos, arroz, lentejas y otros alimentos para darles comida a los adolescentes del centro de infractores. Hasta ahora el SNAI no contesta cuál será la solución para este problema de 30 cárceles.